Buenos días a todos. Agradecemos muchísimo la compañía de todos hoy en este webinar técnico para conversar sobre cómo obtener ventaja de una crisis antes de que ella nos venza. Mi nombre es Karina Vargas y estaré acompañándolos para moderar la actividad. Indicarles que la sesión se estará grabando. Agradecemos que todos mantengan sus micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia y también les agradecemos mantener las cámaras apagadas. Esto nos permitirá consumir muchísimo menos ancho de banda y mantener una conexión más estable para el adecuado desarrollo del webinar. El chat está habilitado para realizar consultas. Al finalizar la exposición tendremos un espacio para responder en la medida de lo posible todas las consultas o al menos la gran mayoría. Y entrando un poco en el tema del día de hoy, ¿qué es el Instituto de Normas Técnicas? Bueno, el Instituto de Normas Técnicas ya está reconocido por la ley 8279 como el Ente Nacional de Normalización y tiene más de 30 años de existir. Como les comento, es una asociación privada sin fines de lucro y aparte de eso es declarada de interés público por el Estado costarricense. ¿Qué hacemos? Bueno, en el Instituto de Normas Técnicas, nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense o de la sociedad en general. Tenemos más de 2.200 normas técnicas desarrolladas hasta el momento y tenemos la capacidad para desarrollar todas las normas técnicas que sean necesarias en el país. Pero bueno, cuando pensamos que es una norma técnica, tal vez pensamos que es algo muy técnico, pero realmente no, es algo que está presente en todo nuestro diario o nuestra vida cotidiana. Y un ejemplo de ello son las tarjetas de crédito. Aquí tenemos una tarjeta de crédito y si nosotros pensamos, bueno, esta tarjeta me va a funcionar en cualquier comercio a nivel nacional, igualmente me va a funcionar al utilizarlo en otros países. Además, si compro una billetera o algún otro dispositivo donde debo colocar la tarjeta, sé que el tamaño de esta tarjeta me va a funcionar en cualquiera de estos objetos. ¿Por qué? Porque es un tema de estandarización. Es un tema que está normalizado, que tenemos normas técnicas sobre lo que son las tarjetas de crédito o de débito y eso nos permite tener una facilidad de comercio y una facilidad para los consumidores también. Así que eso es lo que realmente hacemos, normalizar, estandarizar aspectos que permitan al consumidor, al comercio y al país y al mundo en general una mejor calidad de vida en el país y en el mundo. A nivel internacional y regional somos los representantes de COPAD, ISO e IEC, especialmente en el tema de ISO, que es el organismo internacional de normalización. Somos ISO en Costa Rica y actualmente formamos parte del consejo directivo de la ISO del 2018 al 2020. Y si pensamos, bueno, ¿por qué es importante tener o ser parte de este tipo de organismos regionales e internacionales? Realmente, entre mejor sea mejor tenga el ente nacional de normalización un país, mejores van a ser sus oportunidades a nivel de consumidor, Estado, empresa, sociedad. Realmente es un beneficio para todo el país que el ente nacional de normalización tenga presencia a nivel internacional y mejore sus procesos cada día. Así que, como les vengo diciendo, realmente lo que hace el ente o INTECO en este caso es tratar de mejorar la calidad de vida de la sociedad y es un poco lo que venimos a hacer el día de hoy, conversar sobre temas de la normalización que nos permitan mejorar y además afrontar esta situación que estamos viviendo actualmente. Entrando un poco en el tema que nos reúne el día de hoy, el webinar está a cargo del señor Mauricio Solano. Don Mauricio es asesor internacional con más de 20 años de experiencia en gestión de continuidad de negocio y crisis, en proyectos con organizaciones de diversa índole, entre ellas entidades financieras, industriales, gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro en países como Guatemala, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá. Actualmente es presidente del Comité Técnico de Resiliencia Organizacional de INTECO y realmente, como pueden ver, quedan en muy buenas manos. Así que le doy la bienvenida a don Mauricio para que nos presente el día de hoy el tema.
Bien, buenos días, Karina. Muchas gracias por la presentación. Un gusto también saludarlos a todos, en especial a los que trabajan de cara a la gestión de la crisis por situaciones como las que estamos viviendo a nivel mundial por el efecto de la pandemia. Ya estoy compartiendo la pantalla, nada más me confirmas, Karina. Sí, se ve perfectamente, don Mauricio. Ok, perfecto. Bien, y un saludo especial a los que nos escuchan desde fuera de Costa Rica, que por ahí vi a una persona que escribía, Helen, que escribía desde Venezuela. Pues saludos a todos los que nos escuchan desde fuera de Costa Rica. Bien, vamos a hablar en esta oportunidad de lo que es cómo obtener ventaja de una crisis antes de que ella nos vence. En términos generales, cualquier tipo de crisis, no solo la pandemia a la cual nos estamos enfrentando a nivel mundial en este momento, eh, pues nos somete a una serie de situaciones de las cuales, pues evidentemente nos genera estrés, nos genera situaciones de ver en las organizaciones cómo enfrentar una serie de obstáculos, de situaciones que hemos visto son y se están viendo diferentes a como se hacían hasta hace algunos meses. No obstante, pues siempre podemos sacar de alguna forma algún beneficio de estas crisis antes de que nos venza la situación. Y esto pues se da tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Entonces de eso vamos a hablar en este webinar. Y lo primero que quisiera exponerles es esto que está acá, que es el resultado de una evaluación que hizo BCI en el año 2018 al respecto de los 10 principales eh, aspectos asociados a lo que es continuidad de negocio en las organizaciones. Es un reporte del escaneo del horizonte que se hizo en el año 2018 y donde ven aquí que en séptimo lugar estaba el surgimiento potencial de una pandemia global. Ya desde hace 2 años se venía conversando, se venía visualizando el potencial de una pandemia en el mundo y que evidentemente 2 años después pues se ha materializado esa pandemia con el surgimiento del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19. Esto ha generado una materialización de otros elementos asociados a esto y que pues también nos generan retos en las organizaciones y uno de ellos es el uso de Internet para ataques maliciosos, que es algo que se ha venido materializando desde la aparición de la pandemia, en donde grupos de delincuentes cibernéticos han estado utilizando el correo electrónico o las redes sociales para generar ataques maliciosos alrededor de lo que es la pandemia. Y esto también ha generado pérdida de empleados clave en algunas organizaciones, principalmente cuando el empleado sale positivo por COVID-19, ¿verdad? O presenta alguna situación de eh, afectación a su salud. Esto pues también genera retos que tienen que ser atendidos. La influencia de las redes sociales, que también lo hemos visto asociado a la pandemia. Aunque no quisiera hacer hincapié, esto no está asociado y lo que voy a conversar durante esta hora no es solo la pandemia, ¿verdad? Se refiere a cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de evento que las organizaciones puedan enfrentar, pero evidentemente el mejor ejemplo que tenemos en este momento quizá es la materialización de la pandemia. Entonces, la influencia de las redes sociales, que también ha venido a ser un efecto eh, que afecta a las organizaciones, que afecta a las personas, principalmente cuando se
transmite a través de ellas información falsa, información que lleva al engaño. También hay nuevas regulaciones y un mayor escrutinio regulatorio, principalmente en las áreas de salud eh, o en la regulación alrededor de lo que es la salud en las diferentes poblaciones. Prevalencia y adopción de servicios dependientes del Internet, en donde también todas las organizaciones, empezando por el teletrabajo, por ejemplo, eh, que ya tiene una dependencia en la Internet, así como todo lo que es comercio electrónico y servicios a través de la red mundial, que pues han generado un aumento en el tránsito de datos a nivel del mundo. Incremento en la complejidad de las cadenas de suministro, que también tiene que ser considerado, en donde a partir de eventos como este, o inclusive lo hemos visto también en desastres naturales como terremotos, huracanes y otros, en donde sí efectivamente la cadena de suministro se altera. Y finalmente acá el comportamiento en los cambios y actitudes de los clientes, que también, y esto particularmente genera un reto importante desde el punto de vista de cómo evitar que una crisis supere las capacidades de una organización, ¿verdad? Y en esto hay que tener mucho cuidado, hay que llevarle eh, una revisión constante a lo que es el comportamiento y la actitud de los clientes en una organización, porque al final ellos son los que en cierta forma van dictando el camino a seguir en la forma en que el cliente reacciona, ¿verdad? Si hablamos de una empresa eh, que mayoritariamente tiene relación con clientes externos. Entonces, si lo vemos ahí, pues hay una materialización del 80% de esas 10 tendencias o de esas 10 posibilidades de situaciones asociadas a lo que es continuidad de negocio y que de nuevo desde hace 2 años ya se había descrito. Ahora, ¿qué pasa con esto? También hay algo que se ha denominado el bestiario del siglo XXI, que puede sonar curioso para algunos, y en donde vienen una serie de definiciones que quise mencionarlas acá porque es importante entender algunas diferencias. Mucho se habla en algunos ámbitos del cisne negro, ¿verdad? Que como dice la definición, es una amenaza altamente improbable, pero que puede tener efectos devastadores cuando se materializa. Definición que fue acuñada en el año 2017 y que un ejemplo de ella es la falla completa de la plataforma tecnológica en una organización. El concepto de cisne negro para algunas organizaciones está asociado también con la pandemia, pero a nivel mundial la pandemia no puede considerarse cisne negro por cuanto no era una amenaza altamente importante, como bien lo mencioné en la filmina anterior, en donde ya desde hace 2 años estaba previsto que se materializara una potencial pandemia. Sí, para algunas organizaciones lo es, ¿verdad? Podría decirse que lo han considerado como una amenaza que era improbable para la empresa y que sí efectivamente ha tenido efectos devastadores. Pero de nuevo, a nivel mundial tiene otro concepto que ya lo vamos a mencionar al final de esta filmina. También tienen que considerar lo que son los elefantes negros, que son problemas bien conocidos y de importantes consecuencias que nadie quiere abordar. Esa definición se estableció en el año 2014 y que un ejemplo de ello es el cambio climático. El cambio climático, que es una situación que todos sabemos que está ahí, que nos afecta también día a día con diferentes ajustes que el ambiente está haciendo a nivel de alrededor de todo el planeta y que pues de sus consecuencias nadie quiere hablar realmente lo que es en sí. Después tenemos lo que es la medusa negra, que corresponde a sucesos de poca importancia, que cuando se conectan pueden provocar un acontecimiento mayor y de gran importancia. Definición establecida en el año 2015, y que un ejemplo de esto es el uso de las redes sociales, que para las organizaciones, cuando su marca se ve expuesta ante las redes sociales, eso es un efecto de medusa negra en el sentido de que una persona que lo mencione o que haga una mención de su organización en redes sociales posiblemente
pues no es tan relevante, pero cuando eso se exponencia y ya son centenares o miles de personas las que hablan de su organización al respecto de cómo está enfrentando una situación de crisis, entonces ahí sí toma relevancia la forma en que ustedes están atendiendo. De ahí que pues hay que considerar este concepto de medusa negra, de cómo los puede afectar en su organización. Y finalmente, lo que sí a nivel mundial se ha considerado la pandemia es el concepto de rinoceronte gris. Es una amenaza altamente probable, de gran importancia e impacto, que es conocida pero no afrontada. Este concepto todavía es un poco más viejo que los anteriores, fue definido o establecido en el año 2013 y, como les digo, efectivamente la pandemia es un rinoceronte gris porque ya se sabía de que estaba en el mapa de las potenciales amenazas en continuidad de negocio, pero pues lamentablemente ya es una situación que no se había abordado en los diferentes ámbitos, las diferentes organizaciones no habían visto eh, esta potencial amenaza como una verdadera situación de riesgo a nivel del mundo, y de ahí que nos ha tomado por sorpresa el cómo atender este tipo de eventos. Entonces, con todo este tipo de situaciones que se pueden materializar, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar una crisis, pero también sacar ventaja de ella y poder beneficiarnos de una situación de crisis? Lo primero es que la administración superior de su empresa debe entender que las condiciones de trabajo han cambiado, ¿verdad? Y normalmente, ante una situación, la forma en que en la organización se van a hacer las cosas van a ser diferentes. Esto lo hemos visto en todo tipo de eventos en donde normalmente no se puede seguir trabajando de la misma forma en que se había hecho antes. Entonces, eso es lo primero que se tiene que tener conciencia, partiendo de la administración superior hacia abajo, de que las condiciones van a cambiar, de que las reglas del juego van a cambiar, y eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Lo otro es que sus colaboradores deben estar conscientes de que la forma de hacer las cosas podría ser diferente. Y esto yo siempre hago hincapié cuando estamos en un proyecto de desarrollo de un plan de continuidad de negocio y empezamos a establecer procedimientos alternos de trabajo en donde los colaboradores o los responsables de un proceso tienen que ver cómo efectivamente la forma en que se van a atender a los clientes, la forma en que se van a desarrollar las diferentes actividades van a ser diferentes. No podemos pretender de que aún en el momento de la crisis vamos a seguir haciendo todo de la misma forma. Entonces, tiene que haber un proceso muy bueno, muy atento de lo que es concienciación y culturización en todos los colaboradores para que realmente enfrenten las cosas de una manera proactiva, a pesar de que lo estén haciendo de forma diferente. Y eso, pues evidentemente lo hemos visto con el tema del teletrabajo, ¿verdad? En donde los colaboradores hoy en día efectivamente están haciendo las cosas diferentes y pues, bueno, ahora muchas organizaciones han podido salir adelante eh, dado que sus colaboradores se han acoplado de una forma adecuada a ese teletrabajo. Lo otro importante acá, deberán desarrollar en conjunto una metodología de trabajo. En conjunto es todas las áreas de trabajo, todas las áreas de una organización deben desarrollar una metodología que normalmente va a ser diferente porque pues ya se van a enfrentar a una serie de eventos, una serie de acciones, una serie de condiciones, de escenarios que, eh, como hemos venido diciendo, van a cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, la interrelación, que también es importante verla, visualizarla en una organización, eh, tiene que ir hacia
cómo entre las diferentes áreas van a tener esa metodología de trabajo conjunta. Y finalmente acá evaluar los cambios en los mecanismos para seguir adelante, ¿verdad? Que esos cambios podrían ser menores, podrían ser mayores, va a depender del tipo de evento, de la magnitud del evento, pero que sí, aquí lo importante es que tengan una capacidad de evaluar esos cambios en cómo van a seguir. Puede ser una vez superada la crisis o inclusive en convivencia con la situación de crisis como está siendo en este momento a nivel mundial, ¿verdad? En donde evidentemente el tema de la pandemia no ha sido superado y vamos a tener que convivir con ella por algunos meses más. ¿Cuántos? Pues no se sabe, ¿verdad? Mucho va a depender de muchas variables, principalmente científicas, para saber cómo vamos a seguir con el futuro de la pandemia. ¿Qué es fundamental acá? Propiciar el trabajo en equipo. Siempre el trabajo en equipo va a ser el motor de la atención a la crisis y en donde todas las áreas de la organización tienen que desarrollar su mejor esfuerzo para trabajar en conjunto de forma tal de que los objetivos de continuidad de negocio se alcancen. En este sentido, y haciendo referencia a la ISO 22301, que es la norma de continuidad de negocio, aquí lo más importante es que la norma, lo primero que les va a requerir de cara a su sistema de gestión es definir esos objetivos de continuidad. Entonces, es importante que para poder plantearnos un plan de acción, establecer primero cuáles son sus objetivos de continuidad de negocio. Y esos objetivos de continuidad de negocio son los que les van a permitir establecer una serie de acciones que de cara a la crisis, pues les permitan sobrellevar o vencer a la crisis de la mejor forma con base en esos objetivos. Después, un esfuerzo demostrado entre todos, ¿verdad? Entre todas las áreas de la organización, que es fundamental para el logro de esos objetivos de continuidad que se han planteado. Ganas de hacer las cosas, que eso también es fundamental. El hecho de que todas las personas, todos los equipos, la administración superior demuestre ganas en salir adelante, demuestre ganas en sobrellevar y vencer a la crisis que los está enfrentando, ¿verdad? En la organización o inclusive vean que todo esto pues lo podemos aplicar al ámbito personal, ¿verdad? Donde todos pues ameritamos trabajo en equipo, ameritamos esfuerzo, ameritamos ganas y lo siguiente acá es imaginación. Si bien los sistemas de gestión establecen una serie de procedimientos, de protocolos, de cómo responder a una situación de crisis, no está de más recordar de que siempre amerita un poco de imaginación para hacer las cosas diferentes de una forma diferente enfrentados al evento que tengamos enfrente, ¿verdad? Entonces, pues hay que tener imaginación, yo siempre le digo que también hay que tener un poco de suerte, pero básicamente resalto esas cuatro características de lo que es la gestión efectiva de una crisis para ganarle el camino, ¿verdad? Trabajo en equipo, esfuerzo, ganas, imaginación, que cuando esto se tiene, tengo muchos ejemplos de casos de éxito de empresas en donde aplicando estos cuatro conceptos realmente han logrado salir adelante de una situación de crisis, así sea sumamente compleja. La realidad es que siempre se puede enfrentar de una forma adecuada y salir adelante. En este caso particular de la pandemia, se ha demostrado que el personal en las organizaciones es fundamental, ¿verdad? Y entonces aquí también resalto el hecho de que todo lo que su organización haga alrededor de el personal de su empresa es fundamental y se evidencia la alta dependencia que se tiene no solo en ellos como individuos, ¿verdad? Como colaboradores de la organización,
sino también las condiciones en que llevan a cabo su trabajo. Y esto lo hemos visualizado al respecto de lo que es ver al colaborador haciendo teletrabajo, ¿verdad? En donde pues ya no es solo tener a la persona ahí en su oficina, en su cubículo, en las instalaciones de la empresa, sino que es fundamental velar porque esa persona haciendo teletrabajo, que puede darse en muchos tipos de eventos, ¿verdad? No solo en la pandemia, podría ser casos de terremotos, casos de huracanes, de otros desastres masivos como estos que menciono, pues es importantísimo el poder dar seguimiento de cerca a lo que el colaborador necesita. No solo se trata de estarlo supervisando, sino que se trata de entender cómo el colaborador eh, está desarrollando sus actividades y que pues tenga las herramientas y tenga las facilidades para cumplir con sus responsabilidades. Y en esto pues es importante que tome en cuenta personal prioritario, que en esto pues evidentemente tienen que en su sistema de gestión de continuidad tener definido cuál es su personal prioritario. Y el personal prioritario incluye tanto líderes como los suplentes de los líderes en caso de ausencia, ¿verdad? Lo que llamamos un plan de sucesión, de forma tal de que pues nunca nos quedemos sin el personal para principalmente las actividades prioritarias o priorizadas, como lo llama la nueva ISO 22301. Hay que tomar en cuenta también personal con factores de riesgo, que en esto es otro elemento fundamental. Ya todos ustedes en sus organizaciones deberían de tener los respectivos inventarios de cuál es su personal con factor de riesgo. Y factores de riesgo, los típicos, al menos si hablamos de cara a la pandemia, los típicos que se mencionan en todos los ámbitos de salud, ¿verdad? Todo lo que es presión alta, lo que es diabetes, lo que son enfermedades de afectación de alto impacto a las personas. Entonces, es importante considerar cuál es ese personal con factores de riesgo que puede estar en la organización para también atender sus requerimientos y que en este momento, evidentemente, todo ese personal con factor de riesgo es fundamental que esté haciendo teletrabajo y que si no es factible que por sus funciones haga teletrabajo, lo idóneo o lo recomendado sería que traten de ubicarlo en alguna posición en donde sí pueda hacer teletrabajo para no exponer a esas personas a una situación de riesgo de vida. Hay que tomar en cuenta también las condiciones de trabajo de la gente, ¿verdad? Que también, como dije, es fundamental de que tengan todas las herramientas necesarias para cumplir con sus responsabilidades. Y es que si todo esto que estamos mencionando no se tiene dentro de su sistema de gestión de continuidad bien establecido, evidentemente ese ganar que le queremos sacar a la crisis no va a ser factible, ¿verdad? Porque entonces todos los escenarios dentro de la organización se van a empezar a complicar. Apoyo del personal en el proceso de recuperación, que es fundamental, y eso que tiene que estar previamente establecido, ¿verdad? No se trata de venir a definirlo en este momento, sino que ya tiene que estar definido con antelación cómo las personas van a apoyar los procesos de recuperación. No obstante, podrían darse algunas situaciones en donde tengamos que ser un poco reactivos y con imaginación, como dije antes, pues establecer cómo el personal va a ayudar. Pero la mayor parte de eso ya tiene que estar definido con antelación. Y lo otro es personal que deba irse por situaciones personales que también hay que tener conciencia de que eso se puede llegar a materializar. Personas que deban retirarse por ejemplo, en este caso, que el evento les afecte de forma directa o que los afecte de forma indirecta, ¿verdad? Entonces, por cualquiera de los dos, podrían darse situaciones en donde personas tengan que irse de la organización temporal o de forma definitiva, pero dentro de sus consideraciones tienen que prever de que eso puede llegar a suceder. Y en general, pues mantenga una buena relación con su personal, ¿verdad? Para que toda su gestión sea transparente, sea fluida
y puedan desarrollar sus actividades de la mejor forma. Ahora, para todo esto, pues tengo aquí 5 factores de éxito al respecto de cómo sobrellevar una crisis, que son básicamente desarrollar resiliencia a todos los niveles de la organización, mantener la comunicación interna y externa, proteger la imagen y la reputación durante la crisis, que es fundamental, acoger las disposiciones de manejo de la crisis y habilitar otros canales de contacto, servicios y productos. Entonces, eh, vamos a ir desarrollando cada uno de esos partiendo del desarrollar la resiliencia. Ahora, ¿cómo desarrollar esa resiliencia, esa capacidad que la organización tenga para sobrellevar la crisis? Tienen que enfocarse en esos 4 elementos, particularmente que pongo ahí, y en donde deben desarrollar resiliencia a nivel del personal, que es fundamental, ya en estos tiempos, por ejemplo, para desarrollar esa resiliencia, hablamos de inclusive apoyo psicosocial a todos los colaboradores de la organización y a veces un poco más allá a los mismos miembros de las familias, ¿verdad? Porque pues el personal, como dije, es motor de todo el desarrollo de la organización y pues la única forma de tener esa resiliencia eh, es promoviendo que el personal esté en las mejores condiciones. Para nadie es un secreto que el efecto de la pandemia ha sido en el personal determinante, generando estrés, generando muchos efectos adversos para la buena salud de las personas. Entonces, es importante ahí que en la organización desarrollen una serie de acciones orientadas a la resiliencia del personal. Después tenemos resiliencia en la infraestructura, que también, pues en este caso, lo que hemos visto, hablando de la pandemia, es todo lo que es la protección, ¿verdad? El uso de mamparas en las relaciones entre colaborador y cliente, el uso de desinfecciones, de procesos de desinfección en las diferentes áreas de la organización, la readecuación de oficinas, la readecuación de espacios, el cambio en los aforos en diferentes ambientes de la organización. Eso es desarrollar resiliencia en la infraestructura, ¿verdad? En donde tenemos que también preparar a la infraestructura de la organización, principalmente a lo que es el edificio o las oficinas, para poder sobrellevar la situación que estamos enfrentando. Y como digo, pues aquí en el escenario de la pandemia hemos visto cómo las organizaciones se han debido acomodar en términos de su infraestructura para poder proteger también el lugar donde el personal desarrolla sus actividades y en donde el cliente llega a buscar sus productos o sus servicios. Desarrollar resiliencia a nivel de las finanzas también es fundamental, porque pues evidentemente las crisis, los desastres vienen siempre acompañados de al menos una disminución de ingresos y eventualmente hasta pérdidas, ¿verdad? Entonces, la organización se tiene que preparar para poder identificar cuáles van a ser sus fuentes de financiamiento, cuáles van a ser sus presupuestos. Normalmente hablamos de presupuestos de emergencia para atender la parte económica de la organización. Entonces, esto también es parte de esa resiliencia. Y lo último acá es la resiliencia en la cadena de suministro, que es fundamental. Eh, Hace poco desarrollé una presentación también de lo que es resiliencia en la cadena de suministro y para la cual también hay una norma ISO, que es la ISO 22318, que les puede apoyar en lo que es resiliencia en la cadena de suministro, que como dije antes, está inclusive, si lo vieron, en el top 10 de los eventos que les mencioné. Eh, la cadena de suministro se ha visto muy afectada para muchas organizaciones. Todo lo que es transporte internacional está bastante afectado, aunque bien los aviones de carga pues siguen desarrollando sus vuelos, pero la realidad es que hay una serie de elementos alrededor de lo que es la cadena de suministro internacional, que no es solo ver al avión despegar y llegar a su punto, es todo lo que está alrededor de la cadena de suministro y entonces
hemos visto afectaciones en muchas empresas, desabastecimiento de productos, lo hemos visto acá en organizaciones en donde han tenido atrasos en la llegada de materia prima, por ejemplo, para líneas de producción. Entonces, también ahí hay que desarrollar la resiliencia en su cadena de suministro de forma tal de que tengan esa capacidad de responder. Y en todos estos cuatro elementos, pues el tema de la imaginación entra a jugar de nuevo, de cómo desarrollar esa resiliencia en el personal, la infraestructura, las finanzas y la cadena de suministro de la organización. La comunicación, que es otro de los elementos fundamentales que le mencioné, tanto a lo interno como a lo externo, en todo evento de crisis, en todo evento de desastre, es fundamental mantener una comunicación con el personal, con los clientes, con los socios de negocio, y que esa comunicación siempre debe ser clara, relevante, sólida, sincera, cierta, transparente, oportuna y abierta. La comunicación en tiempos de crisis es fundamental, y cuando no hay comunicación se materializa algo, que es la duda en la gente, ¿verdad? La duda de saber o no saber qué está pasando. eh, Eso puede afectar mucho al personal, a los clientes. De ahí se empiezan a generar rumores que particularmente pueden afectar a su organización, ¿verdad? Eh, entonces, siempre es recomendable acá, de cara a cualquier situación de crisis, también mantener esa comunicación tanto a lo interno como a lo externo de forma eh, clara, y con todos esos este, criterios que están ahí de cómo tener esa comunicación. Y promueva también estas características de la comunicación entre su personal, ¿verdad? De forma tal de que cuando los colaboradores vayan a desarrollar alguna comunicación, igual a lo interno o a lo externo, pues atienden a que cumpla con esos criterios, ¿verdad? Eh, Hay que ser objetivos en toda la comunicación que se desarrolle, eh, y no atender a comunicados subjetivos que podrían de nuevo dar pie a situaciones de mayor duda, y que estas mayores dudas lo único que hacen es acrecentar la crisis, ¿verdad? Y ponernos difícil el camino para salir adelante. Hubo un caso acá en Costa Rica hace algunos años en una entidad financiera en donde, producto de una mala comunicación a lo externo con un cliente, se materializó un evento prácticamente de desastre para esta entidad, que la afectó a todo, a nivel de toda América Central. Eh, y entonces la crisis comenzó por un problema de comunicación, y la crisis cesó por una oportuna comunicación, cuando un ente de alto nivel de gobierno eh, emitió un criterio de seguridad con relación a esa entidad, y con eso se aclararon todos los nublados del día, se acabaron las dudas que los clientes tenían con respecto a esta entidad, y eso fue lo que cesó la crisis, ¿verdad? Entonces vean que el hecho de que hacer una comunicación adecuada, tanto al interno como al externo, es fundamental para vencer cualquier tipo de crisis. Lo otro importante acá, y siempre fundamental, la protección de la imagen y la reputación, en donde hay que sacar provecho de la crisis para potenciar la imagen de su organización. Esto no es nada sencillo, pero sí tienen que visualizar el cómo proyectar la imagen de la empresa a partir de la situación que estén enfrentando, ¿verdad? En este evento de la pandemia, algunas organizaciones pues han apoyado mucho diversos esfuerzos, ¿verdad? De salud, de protección a la población y demás. Y ahí es donde pues las organizaciones, poniendo en práctica su responsabilidad social, pues ayudan a su sector, a su población, ayudan a diversos sectores sociales, etcétera. Y pues evidentemente eso ayuda a proyectar la imagen de su empresa, ¿verdad? Eh,
como les digo, eso no es fácil, tiene que ser bien medido, tiene que ser bien pensado, bien establecido para que no se les vaya a voltear la tortilla, como diría el dicho, ¿verdad? No se les vaya a hacer al revés si es que este, no lo enfocan adecuadamente. Hace algún tiempo conocí un caso en una entidad también en donde para atender un evento empezaron a obsequiar botellas con agua, ¿verdad? De una marca. Y el efecto fue que algunas personas dijeron que por qué estaban obsequiando botellas y generando basura con las botellas, ¿verdad? Entonces vean que en esto pueden pasar muchas cosas que a veces pueden parecer ridículas, ¿verdad? Y uno diría, bueno, si voy a regalar botellas con agua, yo no pensaría en que alguien venga a decirme de que por qué estoy generando basura con las botellas, ¿verdad? Una vez que la persona se toma su agua. Eh, pero hay que pensar en todo este tipo de estrategias porque sí, efectivamente, o le sacamos provecho a la crisis y exponenciamos la imagen o definitivamente la echamos para atrás por una mala decisión. Hace muchos años, acá en Costa Rica se dio un evento de desastre con un terremoto y hubo una empresa industrial que quienes son de Costa Rica conocerán, que produce alimentos y que, pues, a partir de la decisión que tomó de mantener a todos sus colaboradores, eh, independientemente del desastre que estaban enfrentando, eso fue un factor determinante para exponenciar su imagen y la reputación. Tanto así que inclusive 11 años después del evento, todavía su imagen se sigue exponenciando cada vez que se recuerda la forma en que esa organización enfrentó esta situación en aquel momento, ¿verdad? Entonces vean que sí se puede hacer, sí se puede sacar provecho de una crisis, nada más que hay que hacerlo de forma cuidadosa. Y depende, sí, entonces de las estrategias de gestión de la crisis que adopte y del apoyo que tengan de otros, porque por ejemplo en este caso que les muestro, que les cuento, eh, hubo un apoyo de otros hacia esta organización y que eso en buena hora pues les ayudó a sobrellevar el desastre y salir airosos, ¿verdad? Entonces pues hay que propiciar siempre esas buenas relaciones con los terceros que a ustedes les puedan favorecer en el momento de una crisis, ¿verdad? Tener una serie de, de socios, digamos, ahí para enfrentar una situación de crisis cuando así se diera, de forma tal de que pues su camino sea más sencillo en el momento de la atención de cualquier tipo de evento o de crisis. Lo otro importante aquí es cumplir las disposiciones, ¿verdad? El cumplimiento de las disposiciones para la gestión de la crisis siempre debe ser respetado, tanto por parte de la empresa como de los colaboradores y socios de negocio. Y cuando se enfrenta a una situación de crisis, se emiten normalmente directrices, tanto al interno como desde lo externo de una organización, y siempre es importante velar porque esas directrices o disposiciones se cumplan. En estos tiempos de pandemia lo hemos visto, ¿verdad? En donde las diferentes eh, entidades de salud a nivel mundial y nacional en cada país han emitido disposiciones que en algunos casos son de acatamiento obligatorio, en algunas otras no, pero que lo importante cuando se emiten estas disposiciones, sobre todo las de acatamiento obligatorio, es que se haga respetar el acatamiento de esas disposiciones. Porque si de otra forma la empresa no las acata y las irrespeta, eso da pie a mal exponer la imagen y la reputación de la organización. Y alguien por ahí podrá decir, ah, mire, qué bien, la empresa tal no cumple con las disposiciones, la empresa tal no hace cumplir las disposiciones con los clientes, con los colaboradores, y eso pues no es adecuado en términos de cómo sobrellevar la crisis y cómo salir adelante de cara a lo que estemos enfrentando, ¿verdad? Entonces, en esto es importante, lo hemos visto en estos tiempos, en donde cada vez que ustedes llegan a cualquier tipo de empresa o de cualquier otro comercio, supermercado, banco, donde quiera que vayan, cuando ustedes llegan y ven que están cumpliendo los protocolos, ustedes mismos sabrán cómo se sienten, ¿verdad?
Ayer veía, por ejemplo, un reportaje de una periodista de viajes en donde hablaba de lo que son los vuelos ahora en tiempos de COVID-19 y en donde hizo un vuelo y la aerolínea efectivamente estaba cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, tanto en el abordaje, durante el vuelo y a la llegada del vuelo al destino. Entonces, esta persona presentaba o exponía el cómo la aerolínea estaba cumpliendo con todas las disposiciones y eso evidentemente, decía ella misma, inclusive que le daba mucha tranquilidad el viajar con esa aerolínea, viendo que pues cumplían y respetaban las disposiciones. Esa confianza es evidente y fundamental dentro de todos los colaboradores, pero también de cara a los clientes y a sus socios de negocio, a todas las partes interesadas en general. eh, y porque en este momento no es solo cumplir las disposiciones, es la confianza que podemos generar en todos con este cumplir las disposiciones, ¿verdad? Eh, y este es el punto importante acá en este tema, de generar confianza a partir de este cumplimiento. Y finalmente acá lo que es habilitar nuevos canales, servicios, productos. Aquí entra a jugar la iniciativa, a ser creativos. Aquí muchas organizaciones han debido ser creativas para ver cómo hacer cosas, ¿verdad? Hace poco veía un caso de un restaurante que, pues como los restaurantes cerraron por la pandemia, pues empezaron a vender recetas, empezaron a vender comida, empezaron a vender eh, salsas de sus propias recetas de cocina. Y pues no era que vendían toneladas, pero lo que vendían les ayudó a sobrellevar la crisis, ¿verdad? A mantener a los empleados, a pagar las obligaciones, los impuestos, los servicios y demás. Y porque ellos no dijeron, cerraron los restaurantes, vamos a cerrar y listo. No, ellos fueron creativos y empezaron a buscar la forma de desarrollar de una forma diferente su negocio. Muchas otras empresas del sector comercio también han buscado la forma de ser creativas, desarrollando moles virtuales, que tal vez pues, no es un concepto nuevo, pero que para esa empresa es un concepto nuevo desarrollar un mall virtual y que tienen que ver cómo se las ingenian para establecer todo el proceso dentro de un mall virtual, que no es nada sencillo, ¿verdad? No es solo establecer una página con la lista de sus productos y ya. Conlleva muchos esfuerzos, pero con esto, insisto, el tema es tener iniciativa y ser creativos para cómo sobrellevar la crisis, cómo superarla y cómo salir adelante, ¿verdad? Eh, la pandemia como ejemplo, pues como digo, nos ha obligado a ser creativos, ha obligado a muchas organizaciones a, a desarrollar sus nuevos canales de relación con el cliente, porque inclusive ya los clientes no quieren ir presencialmente a oficinas, a centros comerciales, a restaurantes, a muchos lugares. E inclusive el otro día veía también en una encuesta que se hizo en Estados Unidos que 7 de cada 10 personas en Estados Unidos van a cambiar sí o sí sus hábitos de consumo y de comportamiento después de la pandemia. Es decir, 7 de cada 10 personas ya no van a volver a hacer todo de la misma forma en que lo hacían antes de la pandemia. Ya no van posiblemente a volver a supermercados de forma presencial, sino que van a hacer sus compras por Internet. Ya no van a ir a los bancos de forma presencial o a las entidades financieras en general, sino que van a buscar que todos los servicios y productos los puedan desarrollar a través de su página web o de aplicaciones. Ya muchas personas, digo, no van a hacer compras en tiendas, sino que van a buscar aquellas tiendas que tengan facilidad de compra y entrega a domicilio. Compra por internet y entrega a domicilio, o como se ha visto inclusive en algunos lugares de compra por internet y recoja en la tienda, pero sin bajarse del auto, ¿verdad? Como un autoservicio. Entonces vean que en esto, esos nuevos canales, nuevos servicios, nuevos productos
es necesario establecerlos para poder eh, sobrellevar una crisis y vencer una crisis. Eh, Hay decenas de casos que podríamos ver durante estos tiempos. Eso aplica igual en otros tipos de eventos, como por ejemplo desastres naturales, fallas tecnológicas, eh, cualquiera que a ustedes se les ocurra. eh, Hay que hacer las cosas de forma diferente. Bien, esto sería de mi parte. Ahora, pues, abro el espacio, Karina, para si tienen alguna consulta, pues, todavía enriquecer más el tema con las preguntas que tengan los participantes. Claro, don Mauricio, primero agradecerle su disponibilidad para compartir el día de hoy con nosotros. Y bueno, sí, tenemos consultas, nos indica José Sánchez, que en la valoración de las cosas que podrían cambiar, ¿considera usted que deben abordarse los elementos organizacionales básicos o él considera estrategia, procesos, estructura y personas? Si me la repitas porque está Claro. un poco Eh, larga y está hilvanando la respuesta. Ok, no se preocupe, nos indica, en la valoración de las cosas que podrían cambiar, ¿considera usted que deben abordarse los elementos organizacionales básicos, estrategia, procesos, estructura y personas? Sí, efectivamente, el abordaje de cualquier tipo de crisis tiene que ser de forma integral, considerando todos los elementos, la gente, la infraestructura, la tecnología, inclusive cuando la tecnología se ha visto afectada, todo lo que son los procesos de negocio, las estrategias. La pandemia, por ejemplo, ha venido a modificar mucho las estrategias organizacionales, todos los planes estratégicos que establecieron las organizaciones para 2020 pues se vinieron al suelo, ¿verdad? Y muchas organizaciones han debido replantear todos sus planes estratégicos. Entonces sí, el abordaje de cualquier tipo de crisis tiene que ser integral, considerando todos los aspectos de la organización. Muchas gracias. Nos consultan, ¿es frecuente que los objetivos definidos de continuidad de negocio requieran revisión y ajuste ante la materialización real de la crisis que se había previsto? Eventualmente sí, los objetivos de la organización, primero, podrían ser sujetos de ajuste y consecuentemente los objetivos de continuidad de negocio podrían ser sujetos de ajuste de cara al evento porque eh, pues los eventos pueden ser muchos, el nivel de magnitud de los eventos puede ser infinito. Entonces, sí, eventualmente los objetivos de continuidad podría ser necesario que sean ajustados. Lo que sí hay que tomar en consideración es que los objetivos de continuidad son el punto desde donde se parte para todo el establecimiento del sistema de gestión de continuidad de negocio. Entonces, si ajustan algún objetivo de continuidad, pues evidentemente van a tener que revisar y posiblemente ajustar su sistema de gestión de continuidad con respecto a esos objetivos que puedan ser eventualmente ajustados. Perfecto. La otra consulta es, ¿será posible que de acuerdo con el perfil de riesgo del negocio deban definirse ciertas competencias específicas que uno desearía del personal para que logre enfrentar de mejor manera el estado de crisis? Sí, eso evidentemente es así. Las competencias del personal, de hecho, es muy importante cuando hablamos de la resiliencia del personal, establecer esas competencias y reforzar todas las competencias de cara a una situación de crisis. En este caso de la pandemia, pues las organizaciones han debido reforzar eh, esas, esos requerimientos para con el personal. eh, y esto es una situación normal en cualquier evento que conlleve una crisis dentro de la organización. Muchas gracias. La siguiente consulta ¿es conveniente modificar la estructura de la organización para ajustar liderazgo y jefatura más estratégica? Liderazgo y jefatura más estratégica de Ujú. cara a la crisis, efectivamente. El liderazgo y compromiso de la organización, de hecho, es algo que la ISO 22301 busca reforzar mucho de cara a lo que es la gestión de la crisis en la organización. Entonces,
Y poniendo como ejemplo de nuevo la pandemia, que es lo que más tenemos en estos días, el liderazgo y compromiso es fundamental, evidentemente en la administración superior, en la alta dirección de una organización, de forma tal de que como desde ahí se surgen todas las tomas de decisión para enfrentar un evento, pues desde ahí el liderazgo tiene que ser demostrado y tomar las estrategias o las acciones adecuadas para responder al evento que estemos enfrentando. En el caso del ejemplo que les di de una organización que enfrentó adecuadamente un evento de desastre, fue justo con el liderazgo de la alta dirección de la empresa que se logró superar el evento que estaban enfrentando por la decisión que tomaron de empezar por no despedir a ninguna persona en ese momento, ¿verdad? Entonces, vean que el liderazgo evidentemente juega un papel fundamental en cómo se puede llegar a superar de forma efectiva una situación de crisis y sacarle ventaja a ello. Muchísimas gracias. La siguiente consulta es para la identificación de los puestos críticos para teletrabajo. ¿Cuáles serían los puestos más críticos para la continuidad del negocio? Eso se los va a establecer el análisis de impacto al negocio, ¿verdad? En el análisis de impacto es donde se establecen las actividades priorizadas, como lo llama ahora la ISO. Antes le llamábamos en algún momento subprocesos o procesos críticos o vitales. La norma ahora le llama actividades priorizadas. Eh, entonces, al momento de que hacemos el análisis de impacto para la identificación de las actividades priorizadas, ahí vamos a tener el detalle de quiénes son las personas que también podemos considerar dentro de un esquema de priorización de con quiénes debemos contar en el momento de la crisis, ¿verdad? Un poco ligado a esta consulta, nos consultan, para un planteamiento de continuidad del negocio debemos enfocarnos específicamente a los puestos críticos o colaboradores críticos. A puestos críticos, O colaboradores críticos. son los que tienen la prioridad efectivamente. Lo que pasa es que sí debo hacer una diferencia en lo que son eventos críticos de corto plazo y eventos de largo plazo, ¿verdad? El tema de la pandemia que estamos enfrentando en este momento es un evento de largo plazo y en donde la atención de quiénes son o cuáles son las actividades priorizadas y cuál es el personal priorizado es diferente, ¿verdad? Pero sí tenemos que darle prioridad a la atención de ese personal priorizado en la organización porque son los que entendemos desarrollan las actividades más importantes para la sobrevivencia de la organización. Perfecto, nos vamos a extender un poquito más para tratar de aclarar las consultas que tenemos pendientes. La siguiente es, ¿qué medios de comunicación revelan ser los más efectivos ya estando en el modo de crisis en la organización? Medios de comunicación, todos los medios de comunicación tienen que ser atendidos, ¿verdad? No podríamos decir que uno sea más eficiente que otro, porque podríamos pensar de que, por ejemplo, una nota a nivel de la televisión pueda ser más efectiva, cuando hoy por hoy el potencial de las redes sociales es infinito, ¿verdad? Todos los medios de comunicación que definan dentro de su organización, dentro de un plan de comunicación en caso de crisis, todos tienen que ser atendidos. Obviamente, algunos en algún momento tendrán mayor o menor relevancia, pero no podemos desestimar ningún medio porque en la gestión de la crisis y cuando la cruzamos con lo que es unas teorías de lo que es gestión efectiva de crisis, lo que dejemos de atender, por ahí se nos va a derivar un riesgo de gestión de crisis. Entonces, eh, todos los que ustedes definen en su organización, todos deben de ser atendidos. Lo importante es que hagan una identificación adecuada de cuáles son esos medios de comunicación. Muchísimas gracias. La siguiente consulta es, en una organización de unos 1000 colaboradores donde tiene operaciones en 2 países distintos, ¿qué tiempo tomaría aproximadamente la preparación de un sistema de gestión de continuidad de negocios?
Eso es variable porque con solo el dato de la cantidad de colaboradores y de la presencia en dos países es difícil definirlo. A la persona que hace la consulta, pues necesitaría más información, ¿verdad? El tipo de servicio, el tipo de negocio, el tipo de empresa, para poder establecerlo. No es tan directo, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, los que tengan ese tipo de preguntas, antes por ahí puse mi correo electrónico, me pueden escribir y a partir de ahí ayudarles un poco mejor con algún otro tipo de información que les deba requerir para poder responderles. Perfecto, ya con la última consulta sería cómo proteger la imagen y reputación de las empresas de servicios públicos, sabiendo que las personas no pueden pagar los servicios y la organización de obtener el flujo de efectivo para continuar operando. Esa es muy buena pregunta. El tema de cómo cuidar la reputación eh, tiene que ser muy bien equilibrado, ¿verdad? Porque se han dado justo en estos tiempos de pandemia en donde muchas organizaciones al inicio de la afectación en cada país dieron periodos de gracia para el pago de servicios, para el pago de productos, pero la realidad es que eso no es sostenible en el tiempo. Lo importante acá, como indiqué en uno de los 5 elementos fundamentales, la comunicación, ¿verdad? Tienen que desarrollar una comunicación oportuna, una comunicación transparente, una comunicación clara con los clientes para hacerles ver de que si bien en algún momento dieron algún periodo de gracia como apoyo, pues eso para la organización no es sostenible, de que van a desarrollar eventualmente algunas otras estrategias de apoyo, pero insisto, aquí lo fundamental es una comunicación clara y sincera con sus clientes para evitar malos entendidos y para también evitar situaciones que puedan afectar la imagen y la reputación de la empresa. Perfecto, muchísimas gracias a don Mauricio por su tiempo y por también brindarnos ese conocimiento para poder seguir afrontando esta situación y otras situaciones que tal vez se van a presentar en futuros momentos. Comentarles que este webinar y todos nuestros webinars se encuentran en nuestra página web. Los vamos a estar subiendo posterior, una semana, 2 semanas aproximadamente posterior a la realización de los mismos. Ya hay varios videos en la página. Entonces lo pueden visitar. Igualmente tenemos otras herramientas, tenemos paquetes de normas técnicas que estamos colocando de manera gratuita por tiempo limitado, así que los invitamos a visitar este espacio que creamos para que puedan encontrar estas herramientas. Y bueno, para nosotros es muy importante conocer la percepción sobre este tipo de actividades y nuestras labores, por lo que les compartiremos una encuesta vía correo electrónico, la cual agradecemos muchísimo nos colaboren completándola para mejorar nuestros servicios. Antes de finalizar, tenemos una excelente noticia para todos los que participaron en este webinar y creo que va mucho en lo que uno de nuestros participantes consultaba sobre normas CISO en este tema. La noticia es que van a tener un precio preferencial en un paquete de normas técnicas que están ligadas completamente a este tema. Este precio preferencial va a estar vigente hasta el 22 de julio y el paquete regular tiene un precio de 90.592 colones. Y para ustedes que participaron en esta actividad, tiene un precio especial de 36.236 colones. Así que realmente es una oportunidad bastante interesante. Y bueno, si está interesado en este paquete o en otro tipo de paquetes o otras normas técnicas, puede comunicarse con mi compañera Carla Varela al correo kvarela@inteco.org. Repito, kvarela@inteco.org. Ella les va a estar colaborando en absolutamente todo el tema que es de normas técnicas, consultas, precios y métodos de compra. Y bueno, sabemos que por esta situación y lo que hemos venido conversando en este webinar, no estamos cerca. Sin embargo, nos pueden contactar por los diversos canales, los cuales se detallan en pantalla. Nosotros estaremos dispuestos a atenderles por correo electrónico, por página web, por WhatsApp
o por cualquier otro medio por el que requieran comunicarse con nosotros. Realmente estamos para ustedes y para ayudarles a superar esta situación y mejorar sus organizaciones. Agradecemos muchísimo la participación de todos y los esperamos en los próximos webinars técnicos. Les agradecemos realmente su participación, igualmente al señor Mauricio, y los esperamos en próximas oportunidades. Buenas tardes y muchísimas gracias.